Bienvenidos, vamos a empezar, a pesar de que faltan varios alumnos, pero vamos a iniciar ya la clase porque tenemos mucho que trabajar. Vamos el último día, pues platicamos generalidades del derecho internacional, ¿verdad? Hablamos sobre un poco de soberanía y pues vamos a volver a... Bueno, eso creo que no lo tocamos, sino que hablamos sobre las diferencias entre derecho internacional y relaciones y comunidad internacional, que tienen dos connotaciones y son diferentes, pues. La connotación de derecho de la comunidad internacional se acerca más a lo que conocemos como derecho natural. Y en cambio la connotación de derecho internacional pues tiene un carácter más técnico. Y porque se refiere precisamente a eso, ¿verdad? Al contexto del derecho. Y se refiere también a la estructura interna del Estado. Así es de que para luego aterrizar al final de la clase, quiero que aterricemos en la convención. Les envié 2 convenciones, ¿verdad? Espero que ya hayan observado su classroom, están ahí. La convención sobre relaciones diplomáticas y la otra convención sobre relaciones consulares. Quiero también hablar un poco sobre la teoría de la representación, ¿verdad? Que arranca precisamente de la expresión de relaciones internacionales, que tiene, que se la emplea frecuentemente con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial mantenido por los estados a través de que de sus oficinas extranjeras o ministerios, o bien departamentos de asuntos o relaciones exteriores. Porque no necesariamente cada país tiene una embajada y un consulado en cada estado, porque pues hay países grandes y hay países pequeños, y para lograr la mayor eficiencia en las relaciones internacionales y eficacia también, pues es que, por ejemplo, Guatemala no tiene. ¿Cuántos países son en el mundo, jóvenes? Más o menos tenemos 200. Ahora creo que vamos por 202, 203. Pero teníamos 198 o algo así. Si no me escuchan, por favor me dicen, pero necesito saber si están ahí. Sí, licenciada, sí se escucha. Sí, le escuchamos, licenciada. Vaya, muy bien, jóvenes, pues si no, siento como que estoy hablando sola. Bien. Entonces vamos a hablar, antes de entrar con la convención, vamos a hablar un poco de la teoría de la representación, un poco, ¿verdad? Pues en un principio les decía que habría que distinguir entre derecho internacional y relaciones internacionales. Probablemente lo que les hable en este momento no esté en el libro como tal, sí está desarrollado, pero lo que yo voy a hablarles es como una síntesis de todo eso. Y para luego desembocar en lo que dice el libro, ¿verdad? Acuérdense que yo les informé que estamos trabajando en el mismo libro del doctor Carlos Larios Orchait, pero a partir del 5º capítulo. No estamos en la página 1, estamos en la página 228 para la edición antigua y 311 para la nueva edición. Ustedes que Derecho Internacional publicó 2, es eso, es el segundo curso. Y por eso vamos a trabajar con el libro del doctor, pero a partir
de ese quinto capítulo, de esa quinta parte, como él le denominaba. Entonces, siguiendo con lo que platicamos, pues Sorensen, Max Sorensen, es un famoso, fue, digamos que el primer jurista de derecho internacional público, ¿verdad? Bueno, él habla no solo de derecho internacional público, sino también privado. Es una verdadera Biblia. Y publica su libro en 1973, su primera edición que ha sido enriquecida poco a poco. Ahora la enriquece un instituto porque pues tengo entendido que ya falleció. Y entonces Max Sorensen dice que en el contexto del derecho y de la filosofía, que la estructura interna del derecho, la soberanía, denota el poder supremo dentro del Estado. Porque no podemos hablar de derecho internacional sin mencionar lo que es la soberanía, precisamente porque en el programa tenemos una unidad que se llama las teorías de la representación. Y puesto que todos los estados son iguales e igualmente estados, la soberanía no implica ya la idea de supremacía, sino al contrario, la de independencia. Y la de un estado presupone la independencia de los demás. O sea que todos los estados son independientes, aunque sea formalmente, porque si nosotros nos vamos a la realidad es diferente. No todos tienen el mismo poder en el mundo, ni tienen la misma tecnología, ni la misma hegemonía en el mercado internacional, ni dominan las comunicaciones, ¿verdad? Como Guatemala y los países centroamericanos, que no tenemos el poder que tienen, por ejemplo, las potencias que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero lo cierto es de que sí tenemos un voto ante Naciones Unidas, sí tenemos un voto, aun cuando no tengamos el mismo poder. Entonces la soberanía es fundamentalmente, como les decía, un concepto jurídico y corresponde al jus imperium del derecho, jus cogens, lo que se conoce como jus cogens, o sea, derecho internacional. Y comprende el poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes. Eso es soberanía. Tener, por ejemplo, como tiene Guatemala, un legislativo, un órgano legislativo, ¿verdad? Que puede legislar y hacer cumplir las leyes. De ahí que suele hablarse de una interdependencia de la comunidad internacional. Sí, porque puede legislar y hacer cumplir las leyes. Que tengamos ciertos problemas en cuanto a la organización de nuestro Estado, no quiere decir que no exista como ley, ¿verdad? Como ley sí, como formalidad existe. Y por eso les decía que la soberanía es fundamentalmente un concepto jurídico y corresponde al jus imperium del derecho romano, conocido como jus cogens, y comprende el poder supremo para legislar y hacer cumplir las leyes. De ahí que suele hablarse de la interdependencia de la comunidad internacional. Y es el artículo, por ejemplo, aunque no estamos viendo esa convención, ¿verdad? Pero en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho y los tratados, esa convención la vamos a ver después del primer parcial, antes del segundo parcial. Ahí se define el jus cogens como conjunto de normas imperativas de derecho internacional general establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Y dichas normas no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma imperativa de jus cogens es nulo. Por ejemplo, un tratado que se emita contrariando el principio de pacta sunt servanda, que es propio del derecho internacional, pues ese convenio
nace muerto, ¿verdad? No surge a la vida jurídica. Y los conceptos de soberanía y autonomía e independencia política siguen siendo esenciales para el Estado. Son componentes matizados por esa interdependencia mundial en el contexto también mundial, que han surgido factores que flexibilizan los conceptos tradicionales. Y por eso ahora se habla de soberanía compartida e interdependencia, aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional, además de lo que se conoce como integración regional o subregional. Y dicho esto, pues estamos ante el tema que tenemos en el programa también, que son los fundamentos legales o constitucionales de lo que son las relaciones internacionales, en donde se encuentra en nuestra legislación contemplado esas relaciones internacionales, o lo que nos permite ejercitar el derecho internacional, lo que nos faculta como Estado para eso. No solo las relaciones internacionales, sino también para establecer y ejercitar nuestra política exterior. Y las relaciones internacionales son aquellas cuestiones de carácter interestatal o internacional objeto de estudio, pero objeto de estudio por las diversas ramas del derecho internacional. La base jurídica de las relaciones con los Estados miembros entre la institución internacional y sus Estados miembros radica en el instrumento constitutivo que generalmente en los países le llamamos Constitución, Carta Fundamental o Carta Magna, o como se le denomine, pero en donde se encuentran los poderes atribuidos al Estado. En nuestro caso, en Guatemala, pues es la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y ahí se encuentra lo que es el Estado de Guatemala, con su población, su Estado, su Constitución y su capacidad para tener relaciones a nivel internacional. Y eso lo va a hacer mediante sus órganos principales, para tomar decisiones que imponen nuevas obligaciones a los Estados miembros o que les confieren ciertos derechos. En Guatemala el fundamento se encuentra en los preceptos contenidos en la Constitución Política de la República. Tomen nota en los artículos 1, que se refiere a la protección de la persona y realización del bien común. El artículo 2, que es la garantía de los derechos individuales, contenido en el artículo 2, que contempla la garantía de los derechos individuales. El 46, la preeminencia del derecho internacional. También se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y eso ya lo platicamos, ¿verdad? Cómo es que los convenios sobre derechos humanos ingresan al corpus juris nuestro, ¿verdad? Por medio de una disposición de carácter ordinario emitida por el Congreso de la República, que es quien ratifica los tratados. A veces los puede ratificar también el Ejecutivo, ¿verdad? No solo, depende de qué se trata. Y para eso hay facultades específicas contempladas en la Constitución. El artículo 140. En este artículo el Estado de Guatemala pues señala que es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Fíjense bien, es el artículo 140. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. El artículo 141 habla de la soberanía y dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, y la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Y la subordinación entre los mismos es prohibida y es penada también. Lo que pasa es que pues,
En Guatemala ya todo el mundo se acostumbró a hacer lo que le da la gana y no respetar la ley, ¿verdad? El título 3 de la Constitución, que habla del Estado, capítulo 3, artículo 149, habla de las relaciones internacionales. Y son los artículos que nos facultan para ello, ¿verdad? Para que Guatemala se inserte en el concierto internacional. Y dice: Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Ese es el artículo 149. El artículo 150 dice de la comunidad centroamericana. Se refiere a la comunidad centroamericana. Dice: Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre las bases de equidad. También el artículo 100, ese es el 150, el artículo 151 señala que las relaciones, habla de las relaciones con estados afines. Y dice: el Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendentes al progreso de las naciones respectivas. Y con eso ya nos instalamos dentro del derecho internacional y dentro de la comunidad de naciones. El título 4 de la Constitución, que habla del poder público, capítulo 2, organismo legislativo, sección 2, que habla de las atribuciones del Congreso, señala entre los artículos 171, señala entre las atribuciones del Congreso que le corresponde a decretar, reformar y derogar las leyes. Pero de ahí nos vamos hasta el inciso F, que es lo conducente para el derecho internacional. Y el inciso literal F dice: declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. Luego nos vamos al inciso L. Y dice, no sé si es L o es I. Bueno. Dice: aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, 1, afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 2, afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. Perdón, jóvenes, pero creo que ahora todos estamos enfermos, ¿no? Unos más y otros menos. 3, que obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda el 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4, que constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5, que contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Capítulo 3, sección 1. Presidente de la República, artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la República. Nos vamos hasta el inciso K
y dice someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional. Luego nos vamos al inciso ñ, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Luego nos vamos al inciso O, literal O, y dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Recibir a los representantes diplomáticos, así como, el inciso P, también dice recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. Ya vamos a ver después. Forman parte también los principios y reglas prácticas internacionales, la costumbre y los tratados internacionales. En derecho internacional privado no es tan indispensable la costumbre como fuente de derecho. Lo es más importante las convenciones. En cambio, el derecho internacional público, que es el que estamos viendo con ustedes, sí es indispensable. La costumbre es la fuente principal y fundamental del derecho internacional público. Por eso es que se dice, forman parte también los principios y reglas, prácticas internacionales y prácticas internacionales, la costumbre y los tratados internacionales. Naciones Unidas sigue la escuela moderna y considera que el fundamento legal del derecho internacional radica más en los instrumentos internacionales, tratados, convenios, declaraciones, etc. Pero lo que pasa es que eso fue después de que se codificó el derecho internacional. O sea, codificar, ¿qué quiere decir? Hacerles sus códigos, ¿verdad? Por ejemplo, las convenciones de Viena, que son como más de 20 convenciones. Entre ellas están la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Relaciones Consulares. Y también está la Convención sobre el Derecho de los Tratados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí, verdad? Porque vamos a ver otros acuerdos también. Pero como el curso es tan pequeño y el tiempo es tan escaso, pues apenas nos da tiempo para conocer esa parte que nosotros le denominamos el corpus juris del derecho internacional. Entre los objetivos del derecho internacional, pues figura definir las responsabilidades legales de los estados respecto a su forma de proceder con otros países y al trato que brindan a las personas dentro de las fronteras estatales. Su dominio engloba un ámbito muy amplio de temas de interés internacional, tal como los derechos humanos, los programas de desarme, los delitos internacionales, los refugiados, la inmigración, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la forma de actuar en la guerra, entre otros. También regula el patrimonio mundial, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio exterior, las comunicaciones mundiales, el comercio mundial. O sea, hay un sinnúmero de temas del derecho internacional que uno cree que no, ¿verdad? Que el derecho internacional es solo una capsulita por ahí. No, si nosotros no llegamos en el curso ni a conocer el 1%, pues. Pero bueno. Y esto nos sirve como cultura, también nos sirve para comprender los problemas por los que está atravesando Guatemala y toda la región centroamericana y pues todo el istmo hispanohablante, ¿verdad? Entonces, sirve también para eso, jóvenes, para no cometer errores o inexactitudes cuando se juzga una situación. Y en el sistema interamericano, pues históricamente el derecho internacional, antecedentes del derecho y su organización se remontan a la época del gran estadista. Y ese es su gran legado para la Unión Panamericana. También está la declaración, todo esto es todo el cimiento legal que le da fundamento al derecho internacional, ¿verdad? Todo lo que he venido enumerándoles. También se encuentra la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobado por la Asamblea Nacional
Constituyente de Francia, el 26 de agosto de 1789, que es la base filosófica de la Revolución Francesa y establece derechos de la persona y derechos colectivos universales. Como pueden ustedes apreciar, es derecho natural. Y porque el derecho, los derechos humanos, esos son, ¿verdad? Derecho natural. Y esta declaración es de carácter universal, cuyos preceptos han nutrido a la declaración de la Carta Magna de las Naciones Unidas y han nutrido también a todas las constituciones o cartas fundamentales de los países que surgieron posteriormente, en lo que se refiere a instituciones como la persona, los derechos personales, la libertad, la libre expresión del pensamiento, el derecho de propiedad, la obligación de contribuir al Estado y otros. También están las conferencias, otro componente son las conferencias internacionales que han contribuido con sus aportaciones a la creación de importantes instituciones jurídicas que fueron incorporados a los textos constitucionales de los estados. Por ejemplo, y esto se ha manejado a nivel regional, ¿verdad? Interamericano, con la OEA. Por ejemplo, un ejemplo de la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1928, en donde se promulga el Código de Derecho Internacional Privado o Código... Perdón, ¿quién me quiere hablar? ¿Hay alguien que quiere hablar? No, creí. Pues en 1928, porque ustedes saben que la OEA se maneja a base de conferencias, ¿verdad? La primera conferencia, la segunda conferencia, y quedan registrados todos los convenios y todo lo que ahí se aprueba. Entonces, en 1928 se promulga el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, que ustedes lo están conociendo ahora, en Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Y la parte dogmática también de nuestra Constitución, en sus artículos del 1 al 27, está basado en ese instrumento, así como también toma preceptos de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, por ejemplo, nuestra Constitución, al menos del artículo 1 al 127, no, todavía no estoy en el libro, compañeros, porque yo les expliqué al principio, bueno, algunos entraron tarde, ¿verdad? Que esta primera parte que iba a explicar no está en el libro, pero no está resumida como yo se las estoy impartiendo. Después, a la mitad de la clase, vamos a aterrizar en el libro nuevamente. Ahorita estamos hablando lo que es todo lo que es la representación del Estado y las bases constitucionales de que se formaron las constituciones, las bases del derecho natural de que se formaron las constituciones. Bueno, ahorita no quiero regresar a eso porque estaba muy concentrada en esto. Entonces les decía que en esa sexta conferencia se aprobó el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. Y la parte dogmática de nuestra Constitución, al menos de los artículos 1 a 127, está basada en las declaraciones de derechos humanos. La novena Conferencia Internacional Americana, que reunió a 21 estados en Bogotá, Colombia, en 1948, adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos y adoptó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que se le conoce como Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Y en la misma conferencia se aprobó también el Convenio Económico de Bogotá. O sea, quedan 3 instrumentos que se propuso fomentar ese convenio económico. Se propuso fomentar la cooperación económica entre los estados americanos, pero nunca entró en vigencia. Y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, en su preámbulo, destaca que los derechos esenciales del hombre son personales y no dependen de la nacionalidad, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana que debe fortalecerse internacionalmente.
Y eso consta de 2 capítulos. El primero de 28 artículos relacionados con los derechos, iniciando con el derecho a la vida y a la libertad, y el capítulo segundo que contempla los deberes. Esa es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Y en su primer capítulo se refiere a los derechos individuales, tales como derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, libertad de investigación, opinión, expresión, difusión, a la protección de la honra y la reputación personal, a la dignidad y a la vida privada familiar, al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, al derecho a la propiedad, derecho de petición, derecho de protección contra la detención arbitraria, derecho a proceso regular, o sea, al debido proceso, y resguardo también del principio de inocencia. Sí, sin los derechos humanos, pues, si teniéndolos tenemos, a veces el ciudadano se ve desprotegido ante un Estado déspota, ¿verdad? Y hay que estar acudiendo a los amparos y todo eso, que lo que cuesta para un ciudadano realmente no es fácil. Afortunadamente están esos derechos ahí contemplados. ¿Qué tal si no estuvieran? Y a estos derechos personales le siguen los derechos colectivos o de carácter social, como el derecho a la constitución y protección de la familia, protección a la maternidad, a la infancia, protección de residencia y tránsito, derecho a tener un domicilio, derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, derecho a la preservación de la salud o a la salud y el bienestar, también a la educación, a los beneficios de la cultura, al trabajo y a una buena retribución, al descanso y a su aprovechamiento, a la seguridad, también a la seguridad social, el derecho de justicia, a tener una nacionalidad. ¿Verdad que son importantes los derechos humanos, jóvenes? Así es, licenciada. ¿Verdad? Gracias, Ana Cristina. Gracias por responderme. ¿Vale? Entonces, los derechos políticos, como por ejemplo el derecho de sufragio y de participación en el gobierno, el derecho de reunión, de asociación, derecho de asilo, en fin, todos esos derechos, porque el ser humano no puede vivir aislado, pues necesitamos comunicarnos, interrelacionarnos para crecer, para desarrollarnos. También reconoce que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. Los deberes ante la sociedad para con los hijos y los padres, deberes de instrucción, deber de sufragio, de obediencia a la ley, de servir a la comunidad y a la nación, y de asistencia a seguridad y seguridad sociales, de pagar impuestos, deber de trabajo, de abstenerse de actividades políticas en el extranjero. Y este último es parte importante de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, porque aplica más a los funcionarios, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí faltan, ¿verdad? Porque solo cité los más importantes. Y desde el punto de vista de la filosofía del derecho, pues esta declaración contiene el derecho natural que se traslada al derecho positivo por medio de la inclusión de sus preceptos dentro del articulado del ordenamiento legal interno de cada país. Es decir, ha sido el fundamento de la Carta Fundamental o Constitución de cada país. Y como ha sido, por ejemplo, como en Guatemala, ¿verdad? Los artículos hasta el 127 recogen todos los contenidos de estas declaraciones universales de derechos humanos. Y aunque dicha declaración se convocó y organizó a nivel regional en el continente americano, pues realmente la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre se universalizó a toda la comunidad internacional y se cumple, está contenida en todas las constituciones. Guatemala, como un Estado soberano, pues se inserta en ese contexto internacional por medio de los preceptos constitucionales de derecho interno, especialmente los contemplados en el título 3. El Estado, capítulo 3,
específicamente en el artículo 149 que se refiere a las relaciones internacionales. Preceptúa que además se rige por medio de convenciones y declaraciones internacionales. Y entonces así tenemos lo que ya les había dicho, el artículo, los artículos que les mencioné ahí. Y los últimos pues son el 149, 150 y 151. Los que llegaron tarde, por favor, pidan copia del principio de la clase. Entonces vamos a ver lo que se refiere el programa a las políticas de Estado y a la representación legal del gobierno. Pues la política de Estado es la política exterior, fundamentalmente. En nuestro curso es la política exterior. Si estuviéramos viendo derecho agrario, pues les diría que es la política agraria, ¿verdad? Pero como estamos viendo derecho internacional público, nos vamos a referir a la política exterior. Y esta se encuentra dentro de las políticas de Estado y puede definirse como el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. Esto está también en el libro, más o menos a partir de la página 229, ¿verdad? Porque el primer concepto de la política exterior y de la diplomacia fue del autor Max Sorensen, en su libro publicado en 1973, ¿verdad? Página 385. Y después aparece también en el libro del doctor Carlos Larios, que también habla de eso. Entonces, la política exterior de Guatemala desde 1996 y durante el periodo 2004-2007 se vio nutrida por los contenidos de los acuerdos de paz que tienen como propósito fortalecer la democracia, el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación social y el desarrollo sustentable. Y eso está contemplado en el informe de transición política e institucional de los acuerdos de paz, divulgado en 2008. Y ahí está todo, jóvenes, miren. No es que hable de los acuerdos de paz, pero cuando uno habla de fortalecer la democracia, el respeto de los derechos humanos, la interculturalidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación social y el desarrollo sustentable, ¿qué otra cosa puede faltar a nivel colectivo? ¿Verdad? Y según la Convención de Montevideo, que ustedes ya deben conocerlo, seguramente la vieron en Derecho Internacional Público 1, que habla sobre derechos y deberes de los estados, se estableció, tal como lo cita Sorensen en su obra, ¿verdad? Página 262, dice, un estado como persona de derecho internacional debe poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad para establecer relaciones con otros estados. Y estas 4 cualidades le dan la capacidad para ser un estado soberano en el derecho internacional. O sea, ¿cuáles son los elementos del Estado? Esto lo pudieron haber visto en la teoría del Estado y en ciencia política y probablemente en otras clases también, ¿verdad? Derecho constitucional. Entonces, el Estado es soberano. Por regla general, un Estado en el cual una autoridad política central, que es el gobierno, representa a dicho Estado interna y externamente. Pero los estados pueden adoptar diferentes formas constitucionales y políticas administrativas diferentes. Por ejemplo, puede que haya una confederación de estados y esa es la integración de varios estados soberanos en una unión cuyo órgano y órganos están investidos de ciertos poderes sobre los estados miembros. Y estos últimos retienen su personalidad internacional. Las 3 uniones importantes de estados confederados en los tiempos modernos han dejado de serlo, convirtiéndose en cambio en estados federados, como los Estados Unidos, como Alemania y Suiza. El Estado federal, por su estructura constitucional, dice Sorensen, pues tiene un gobierno federal que es la autoridad que puede establecer las relaciones exteriores y vincularse por medio de tratados con otros estados.
aun en relación con materias que en la división de poderes del Estado en particular corresponden en cuanto a su adopción complementaria a la competencia legislativa de los Estados miembros individuales. Sí, porque, por ejemplo, Estados Unidos, pues, es una federación de estados, ¿verdad? Por ejemplo, el FBI es el Federal Bureau de Investigación, en inglés. Pero son, digamos, entidades que se crean por encima de todos los estados y corresponden a cierta jurisdicción y competencia para casos de orden federal, de investigación federal. Pero hacia adentro, cada estado de los estados federados tienen un organismo legislativo, un organismo judicial y un organismo ejecutivo, que es el gobernador, ¿verdad? A veces se critica a Estados Unidos, por ejemplo, de no firmar algunos acuerdos o convenios sobre derechos humanos, por el medio ambiente, pero ahora sí lo firmaron, el Convenio de París sobre el medio ambiente. Pero lo que pasa es de que como son gobiernos federados, no siempre pueden firmar algunos convenios. Pero a veces Estados Unidos, aunque no los firme, pues sí acata los convenios, no todos, ¿verdad? Entonces, aún en relación con materias que en la división de poderes del Estado en particular corresponde adoptar la competencia legislativa de los estados, de cada uno de los estados miembros individuales. Por ejemplo, esto del aborto. ¿Qué organismo internacional, perdón, qué organismo federal dictó la prohibición del aborto jóvenes en Estados Unidos? Fue un órgano jurisdiccional, fue la Corte, ¿verdad? La Corte Federal. Pero lo que hizo fue que para ponerle un poco de freno a tantos abortos, decidió modificar esa disposición, no darla así de manera absoluta, sino que cada estado legislara a ver si considera que debe prohibir el aborto, ya sea en los primeros meses o después, ¿verdad? Entonces, debido a lo señalado, es que ciertos estados miembros de Naciones Unidas, como Brasil y Estados Unidos, se han encontrado algo obstruidos en su participación en los proyectos de instrumentos multilaterales, como la Convención de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento por parte de los estados miembros, ya se me fue el tiempo, de una federación ofrece dificultades constitucionales. Ahora, en Guatemala, por ejemplo, nosotros tenemos la figura de un jefe de Estado que representa al Estado. Guatemala es un Estado unitario y centralizado. Y aquí no hay problema para aprobar o no los convenios. Tenemos un solo órgano legislativo, un solo órgano ejecutivo y uno judicial, y ahí no hay problema. Pues sí, depende de la forma en que esté organizado el país, así depende. El jefe de Estado puede recibir diferentes denominaciones, ¿verdad? Y aquí regreso al libro, estoy regresando al libro, según se nombre a quien le corresponde determinar la política exterior de su país. Así pueden ser reyes, emperadores, presidentes vitalicios, jefes de gobierno, presidentes de juntas de gobierno, según se le denomine a quien tiene la autoridad máxima para representar, no la autoridad máxima, sino la autoridad para representar en nombre del Estado en el exterior. En asuntos internacionales, quien por su jerarquía goza de ambos amplios privilegios e inmunidades. Y ahí tenemos la clasificación de los órganos del derecho internacional, que ya los vimos. Órganos centrales, el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores. Órganos descentralizados, los diplomáticos y los consulares. Son principalmente los sujetos del derecho internacional público. La diplomacia no hay que confundirla con la política exterior. Hay que tener bien claro el concepto de cada uno, porque la diplomacia es el instrumento por medio del cual se lleva a cabo la política exterior. Tradicionalmente sus funciones más importantes son las de representación y negociación.
Los diplomáticos no dirigen la política exterior, pero pueden tener influencia en su formulación mediante informes correctos y recomendaciones consideradas. Y vamos a las funciones de las embajadas y consulados. Y ahí es donde entramos ya a tocar la primera convención, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y en el preámbulo de la convención, y esta se emitió en Guatemala en 1964, se declaró en vigencia, ¿verdad? Pero ustedes van a encontrar en las convenciones que todas dicen en vigor, pero es porque se trata de unificar u homogenizar un solo concepto para todos los países. Y digamos, si lo correcto para la ley es decir, que entran en vigencia, en el caso del derecho internacional, no, porque acuérdense que la costumbre es más importante. Y si todos los países dicen que entran en vigor, pues nosotros también, ¿verdad? Es la generalidad. Y en el preámbulo de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas se proporciona el fundamento en el principio de igualdad de los estados con base a la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes pueden tomar, si ya imprimieron su convención, espero que sí, pues porque tenían que haberla obtenido en internet, pero dada la inercia de los estudiantes, pues no es la misma siempre en todos los salones. Entonces, la convención establece, por eso se las envié. La convención establece todo lo que se refiere al tratamiento de misiones diplomáticas y también consulares. En realidad, pues voy a hacer un resumen de las dos aquí, de las dos convenciones. Y se define lo que es el principio de extraterritorialidad, lo que es la inmunidad, lo que son los privilegios que garantizan la estabilidad de los diplomáticos en el exterior. También están las funciones de las embajadas. En el artículo 1 define lo que es el jefe de misión y los miembros de la misión. Proporciona los nombres de cada quien, ¿verdad? Los nombres genéricos con que se le conoce. El artículo 2 define las relaciones diplomáticas y el mutuo acuerdo entre estados para establecer misiones permanentes, siendo el mutuo acuerdo una de las formas habituales que se origina de la costumbre internacional. Y se describen sus principales funciones. Miren ustedes el artículo 2. Es representar al Estado acreditante en el Estado receptor, proteger al Estado receptor en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar a su gobierno. Por ejemplo, los Estados Unidos y todos los países que están representados en Guatemala toman nota de lo que pasa en Guatemala y lo informan a sus respectivos gobiernos. Es parte de su obligación. Nada de que guardar el secreto, no. Tienen que informarlo. Fomentar las relaciones amistosas, las relaciones económicas, culturales, científicas. Negociar tratados y convenios siguiendo las instrucciones del Estado que representa. Y miren, ¿qué es el Estado acreditante? El Estado acreditante, por ejemplo, es el que envía a sus diplomáticos y el Estado receptor es el que recibe a sus diplomáticos. Por ejemplo, y digamos, los roles se pueden asumir eventualmente. Por ejemplo, en Guatemala manda a sus embajadores y a sus cónsules y ahí está actuando como Estado acreditante o el Estado que envía, también se conoce así. Pero cuando recibe a los cónsules, está actuando de otro país. Cónsules y diplomáticos, embajadores, está actuando como país receptor. Entonces, luego el mismo artículo 13, en su segundo párrafo, prevé que ninguna disposición de la presente convención se interpretará de modo que impide el ejercicio de funciones consulares por la misión diplomática. También dice que un jefe de misión puede ser acreditado en 2 o más estados, con el consentimiento de estos. Y ahí hay que leer, porque el Estado puede nombrar un encargado de negocios ad interim en la sede donde el jefe de la misión no tenga asiento permanente.
También se le da la facultad al jefe de la misión o cualquier miembro del personal diplomático para representar al país ante organismos internacionales. Y de esa cuenta, como Guatemala, por ejemplo, no tiene presupuesto, no podría tener un embajador y un cónsul en cada país, además de que no es necesario. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí hay un embajador que está en Washington, me parece, o en Nueva York. Y en otros estados principales lo que tiene son cónsules o vicecónsules. Así Guatemala, por ejemplo, tiene relaciones con 155 países, 40 embajadas residentes en el exterior, 65 concurrencias desde 22 países de embajadas residentes en el exterior, 50 países con relación diplomática a través de la misión en Nueva York ante las Naciones Unidas, misiones ante organismos internacionales como la ONU en Nueva York y también en Ginebra, la OEA, la OMC, en fin, diferentes. Y entre las funciones de los consulados, pues ustedes pueden ver que ahí actúa el cónsul como un notario prácticamente, ¿verdad? Registra nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, representa a los nacionales del Estado, extiende pasaportes, en fin, ustedes pueden leer ahí las. Y el procedimiento para nombrar embajador y cónsul, como estoy haciendo un resumen de ambas convenciones, pues tenemos que previo a nombrar a un jefe de misión, embajador o cónsul, se consulta al estado donde se enviará a la persona a nombrar y establecer si el estado receptor está dispuesto a aceptarla o por el contrario, declararla non grato. Non grato, pues, ¿qué quiere decir eso? Es la declaración de un diplomático en el estado receptor. Es decir, la declaración de un país declarando non grato a un diplomático, a un diputado iba a decir, a un diplomático en el estado receptor pone fin a las funciones de ese diplomático, ¿verdad? Del jefe si es jefe de misión, ya sea embajador o cónsul, y a cualquier otro miembro del personal diplomático sin tener el país que lo dice necesidad de expresar los motivos o los agravios. Entonces procede así. En caso de que el Estado que envía no ejecute la decisión del país que recibe, este puede no reconocer a dicha persona como miembro del personal diplomático y eso significaría que no reconoce su inmunidad, no le otorga inmunidad, ni las actuaciones que realiza. Y si es grato, aceptable y bienvenido en el caso de los embajadores, pues el país receptor extiende al futuro embajador lo que se llama el placet, ¿verdad? Con T de Tito al final, placet, que es la aceptación del estado receptor de esa persona. Eso es en el caso del embajador, pero en el caso del cónsul se emite lo que se conoce como el exequatur, y el estado acreditante puede enviar el nombramiento o patente. Es decir, primero se consulta, se manda el currículum de esta persona que va a ser nombrada como cónsul o como embajador. Si es como embajador, se le notifica primero al país si está de acuerdo. Si está de acuerdo, emite el placet. Si es embajador, si se trata de un embajador. Ahora, si es un cónsul, entonces el país receptor emite lo que se llama el exequatur, que es un beneplácito, ¿verdad? Y entonces una vez recibido el exequatur en el país que envía, o sea, en el país acreditante, entonces ya le puede hacer su nombramiento al cónsul. Y ese nombramiento se llama también patente. Son nombres muy específicos, ¿verdad? Pero sí se utilizan mucho. Los funcionarios diplomáticos deben tener la nacionalidad del estado acreditante, salvo acuerdo con el estado receptor. Sí, porque, por ejemplo, en Guatemala me recuerdo que estaba un consulado de Holanda, me parece, o de Suiza, y ahí estaban representados todos los Países Bajos, Holanda, Bélgica y no sé qué otro país. O sea, ellos se ayudaban de la representación de Suiza para estar representados también, sin tener un embajador específico ni un cónsul. Ahora en la convención se contemplan 4 categorías de jefes de oficina.
los cónsules generales, los cónsules, los vicecónsules, agentes consulares en general. Pero eso lo determina el país acreditante. Y luego vamos a la extraterritorialidad de las embajadas. ¿Cuál es el fundamento legal de esa extraterritorialidad? Extraterritorialidad significa que las misiones diplomáticas están exentas de cumplir la legislación del Estado en donde se encuentran. Esto es la inmunidad. Están obligados a solo cumplir aquella legislación de su país de origen. Y la inmunidad y los privilegios los recibe el agente diplomático desde que ingresa al país receptor y les son retirados desde que abandona el mismo. El principio de extraterritorialidad justifica los privilegios e inmunidades de que gozan los diplomáticos. Los privilegios se refieren a que los diplomáticos gozan de exención de aranceles aduanales en la importación de sus bienes personales y los de la misión. También de algunos impuestos, como el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y otros impuestos. El del IVA en consumos personales no, pero sí lo tiene la embajada. Y otra manifestación de extraterritorialidad está en los artículos 24 de la Convención, que se refiere a los locales, archivos y documentos de la misión, que son inviolables. Así el artículo 30 se refiere a que la residencia particular del agente diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección. En las mismas circunstancias está la valija diplomática, que regula el artículo 27. Lean esos artículos hoy, jóvenes. La extraterritorialidad se encuentra contemplada entre el artículo 22 y 34 de la Convención. Entonces, y de ahí las cartas credenciales, ¿verdad? Que el diplomático, una vez que ha llegado al Estado receptor, debe avisar al Ministerio de Relaciones Exteriores y presentar las copias de estilo, que son copias de las credenciales, fotocopia, solicitar audiencia con el jefe de Estado y en esa audiencia presentarse y entregar sus cartas. Debe seguir el protocolo de cada Estado. La Convención establece que el Estado receptor debe proporcionar todas las facilidades y seguridad al jefe de misión y su personal, e incluso en el caso de que finalice. Tiene que prestar toda la seguridad en primer lugar. El artículo 43 lo dice. Cuando el Estado acreditante comunique al Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor el término de las funciones del agente, y en segundo lugar, cuando el Estado receptor se niegue a reconocerlo sin explicar los motivos de su negativa. El Estado receptor debe conceder las facilidades incluso en caso de conflicto armado. Debe resguardar a las personas, el transporte, sus vehículos, los archivos, los locales, ya sea por conflicto armado o bien por ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado receptor. Tiene esa obligación, porque si el Estado receptor no lo hace, tampoco lo van a hacer cuando él lo necesite por el principio de reciprocidad. Entonces, el Estado acreditante puede confiar el cuidado de los archivos y locales también a un tercer Estado, ¿verdad? Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí y mañana continuamos. ¿De acuerdo? Lean la convención, por favor. ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted al finalizar? Ese es el examen. Tienen que escribirme por correo electrónico. Ustedes tienen mi correo. Con el examen de filosofía, que es este sábado a las 3 de la tarde. No sé si había algo más que quisiera. Bueno, lean su convención, jóvenes, y entonces los veo mañana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.